Queridos hermanos, muy buenos días. Es un gusto y un placer poderles saludar en esta mañana del Día del Señor. Y agradezco la oportunidad de poder acompañarles para compartir la palabra de Dios y que en esta mañana todos seamos edificados. El profeta Ezequiel es uno de los profetas denominados mayores al lado de Isaías, Jeremías, Daniel. Su nombre significa fortaleza de Dios o también Dios fortalece. Este profeta fue llamado en un momento bastante crítico de Israel. ¿Por qué crítico? Porque acababan de ser llevados o ya tenían algún tiempo de haber sido llevados como esclavos. Los babilonios atacaron a Israel, lo derrotaron y como resultado llevaron cautivos unos 10,000 israelitas. 10,000. Y los llevaron para Babilonia como esclavos. Así que, habiendo ya transcurrido un buen tiempo, las fuerzas de Israel decayeron, se desvanecieron y se sentían muy tristes cuando recordaban la gloria de Israel, cuando recordaban el templo de Israel, lloraban. ¿A dónde habían llegado? Por supuesto, como resultado de haber desobedecido a Dios. Porque Dios quiso tenerlos en un pináculo, que fueran una nación luz para el mundo, para todos los demás pueblos circunvecinos. Pero lamentablemente, en lugar de seguir ellos a Dios, se fueron tras dioses ajenos, tras otros dioses. En lugar de adorar al Dios verdadero, escogieron adorar a los dioses paganos. Y como resultado, Israel fue derrotado, cayó bajo los babilonios y fueron llevados cautivos. Para cuando Dios llamó a Ezequiel para que le diera fortaleza a ese pueblo, Israel estaba muy desalentado. Habían perdido hasta el deseo de vivir. Sentían que sus fuerzas se habían extinguido, que no eran nadie, unos simples, miserables esclavos. A tal punto que despertaban la simpatía de sus amos. Y ellos les pedían que tuvieran ánimo, que cantaran. Habían escuchado de cómo los israelitas alababan a Jehová en una alabanza extraordinaria. El canto, la música de Israel se hizo famosa entre las demás naciones. Y ahora, en su condición de esclavos, sus amos les piden, canten, canten. De ahí que el salmista David escribió este salmo premonitorio en su momento
y que se estaba cumpliendo en ese instante del ministerio de Ezequiel. El salmo que fue motivo de la lectura bíblica, Salmo 137, 1 al 4. Dice: junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos, acordándonos de Sión, acordándonos de Jerusalén. Qué tremendo cuadro, ¿verdad? A la orilla del río, pensando en Jerusalén, la gloria que había tenido, y ellos allí lloraban. Sobre los sauces en medio de ella colgábamos nuestras arpas, y los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantáramos, y los que nos habían desolado nos pedían alegría, diciendo: cantadnos algunos de los cánticos de Sión. Pero ¿cómo cantaremos cántico de Jehová en tierra extraña? Qué tristeza, ¿verdad? Después de haber sido una nación gloriosa, una nación poderosa, una nación que había marchado bajo la dirección del gran comandante, el cual había derrotado a miles sin que Israel moviese un dedo, ahora eran unos miserables esclavos. Se sentían tristes, sentían que habían perdido su valor, sentían que no había ya esperanza en sus vidas, habían perdido el deseo de vivir. Y entonces, en medio de esta situación tan lamentable de Israel, Dios envía a través del profeta Ezequiel una visión, o le da una visión a Ezequiel para que lleve un mensaje a Israel, la cual encontramos allí en el capítulo 37 del libro de Ezequiel. Capítulo 37. Quiero pedirles que por favor me acompañen a buscarlo. Ezequiel capítulo 37, versículos 1 al 12. Escribe el profeta Ezequiel: la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Un valle es una planicie inmensa que está surcada, rodeada de montañas. Generalmente eran los lugares escogidos por los ejércitos para enfrentarse en grandes llanuras. Y el profeta fue llevado a uno de estos valles donde estaba lleno de huesos. Y me hizo pasar cerca de ellos, por todo en derredor. Y aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo. Y por cierto, secos en gran manera. Y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Y me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos:
He aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé, pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y aquí un temblor, los huesos se juntaron cada hueso con su hueso, y miré, y aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había espíritu en ellos. Y me dijo Dios: profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu: así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado. Y entró espíritu en ellos y vivieron y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Me dijo luego: hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. Y aquí ellos dicen: nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Por tanto, profetiza y diles: así ha dicho Jehová el Señor. He aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas y os traeré a la tierra de Israel. A través de la visión de Ezequiel, Dios quiere mostrarle al pueblo de Israel que lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Amén. La visión mostraba un valle lleno de huesos secos, y dice la palabra de Dios, secos en gran manera. Cuando los huesos ya llevan mucho tiempo, se comienzan como a deshacer, desmoronar, ¿verdad? Y esos huesos estaban secos en gran manera. Y Dios le hace una pregunta a Ezequiel: ¿podrán vivir estos huesos? Humanamente, ¿qué iba a responder él? ¿Cómo? No tenía cómo Ezequiel responderle a Dios. Y por eso Ezequiel solo atina a decir: Señor, tú lo sabes. Porque Dios todo lo sabe. Dios tiene la bendición de poder ver el fin desde el principio. Nuestra visión limitada no lo logra entender. Y por eso Ezequiel le dice a Dios: Señor, tú lo sabes. Esta visión ilustra la condición espiritual de Israel. Esta visión muestra cómo estaba la condición o la condición en la que se encontraba el pueblo de Israel. Israel sentía que se había perdido todo. Su nación había sido lamida sobre la faz de la tierra. Como pueblo ya no contaban
estaban ahora como prisioneros, como esclavos, y no tenían ánimo ni siquiera de cantar. Habían perdido toda esperanza y por eso solo lloraban cuando recordaban la gloria que había tenido Israel. ¿Vivirán estos huesos? ¿Vivirán estos huesos? ¿Tendrán solución tus problemas? Hay situaciones que nos preocupan, ¿verdad? A este momento, seguramente los que estamos aquí pensamos en una de nuestras preocupaciones. Algo nos está preocupando. ¿Cuál es nuestra preocupación? ¿Podrán vivir estos huesos? ¿Podrá mi problema tener solución? ¿Podrá mi enfermedad tener sanidad? ¿Podré ser restaurado y volver a vivir? A veces Dios nos hace preguntas que nos sorprenden. Como la pregunta que le hizo Dios a Abraham: ¿podrá tu esposa Sara, que tiene 90 años, tener un hijo? Ya había pasado la costumbre de las mujeres, como lo llama la Biblia, ¿verdad? Al tiempo fértil de la mujer. Ya había pasado hacía mucho. A esta altura Sara tenía 90 años. Y Abraham tenía 99 años. Y a esta altura Dios les dice: Sara va a tener un hijo. Por supuesto, Sara se rió. Y Dios le pregunta: ¿será posible? A Moisés Dios le pregunta: ¿podrá abrirse el mar rojo para que pase el pueblo de Israel por tierra seca? A Elías le pregunta: ¿puede descender fuego del cielo para consumir el altar en respuesta a tu oración? A los discípulos Jesús les pregunta: ¿podéis darle de comer a estas 5,000 personas, sin contar las mujeres y los niños, con una merienda? Dios nos plantea a veces preguntas que nos hacen pensar a nosotros de una posibilidad, y es la oportunidad de Dios. ¿Podrá mi enfermedad tener sanidad? ¿Podrá mi problema tener solución? Dios nos hace esa pregunta para que nosotros pensemos en que el mayor problema del hombre es la oportunidad de Dios para obrar. Pero si usted tiene un problema que el hombre puede solucionar, no tiene un problema. Un problema es una situación que humanamente no tiene solución. ¿Pueden vivir esos huesos, Ezequiel? Le pregunta a Dios al profeta. Abraham le pregunta: ¿hay alguna cosa difícil para Dios? Y yo les pregunto, mis queridos hermanos, en esta mañana: ¿hay alguna cosa difícil para Dios?
Para Dios no hay nada difícil. En Dios todo es posible. Todo es posible para aquel que cree, dice la palabra de Dios. Para Dios todo es posible. Los discípulos no podían entender el plan de salvación. Los discípulos no podían entender cómo Dios había enviado a su Hijo para morir por la humanidad. Y Jesús le dice a sus discípulos, para Dios todo es posible. Pero Dios le dice al profeta, profetiza, profetiza. ¿Qué significa profetizar? Hablar la palabra de Jehová. Dios le dice a Ezequiel, habla la palabra de Jehová al pueblo, para que ellos entiendan que Dios los puede restaurar, para que ellos entiendan que si buscan a Dios, Dios los volverá a levantar como nación. Algo que era impensable. De esclavos volver a ser la nación que habían sido. Eso era imposible. La ciudad había sido destruida, el templo había sido destruido, las murallas habían sido derrumbadas. Pero Dios le dice al profeta, habla la palabra de Jehová. Y una de las razones por qué el pueblo de Dios perece es por la falta de la palabra de Dios. Porque nosotros no buscamos la palabra de Dios, ni hablamos la palabra de Dios. Y Dios le dice al profeta, habla la palabra de Dios. Cuando dice, habla la palabra de Dios, es porque nosotros tenemos que hablar la palabra de Dios para nosotros mismos, comenzando. Cuando viene un problema a mí, y yo digo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, estoy hablando la palabra de Dios a mi mente, a mi corazón, a mi cuerpo. Estoy hablando la palabra de Dios. Cuando yo digo, Dios es mi amparo y mi fortaleza, mi pronto auxilio en la tribulación, estoy recordando la palabra de Dios a mi mente para decirle que Dios es poderoso para salvarme. Y por eso le dice al profeta, habla la palabra de Dios. ¿Qué palabra hablamos nosotros en nuestro hogar, en nuestro vecindario, en nuestro trabajo? ¿Hablamos la palabra de Dios o mantenemos, como la Edad Media, la palabra de Dios encadenada? ¿Estamos hablando la palabra de Dios con nuestro testimonio, con nuestra vida? Habla la palabra de Dios. Dice el apóstol San Pablo su carta a los Efesios, el capítulo 4, Efesios capítulo 4, versículo 29. Dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena, la necesaria para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes.
habla la palabra de Jehová. El pueblo de Israel necesitaba escuchar la palabra de Jehová para que renaciera la esperanza en su corazón. Mientras ellos no volvieran a escuchar la palabra de Jehová, no volverían a ser la nación que fueron. Era necesario que ellos escucharan la palabra de Dios para ser restaurados. A veces nosotros queremos ser restaurados. A veces nosotros queremos tener victorias, pero lejos de la palabra de Dios. Y dice, Jesús dijo, sin mí nada podéis hacer. Habla la palabra de Dios a tu corazón. Habla la palabra de Dios a tu mente, a tu vida. Habla la palabra de Dios a tus hijos. Habla la palabra de Dios a tu familia. Habla la palabra de Dios a los que están a tu alrededor. Sin la palabra de Dios no hay restauración. Escuchemos la palabra del Señor. ¿Cuánto nos falta como pueblo escuchar más a menudo la palabra de Jehová? En la carta a los Hebreos, el capítulo 4, versículo 12, leemos de ese poder extraordinario, maravilloso de este libro sagrado, capítulo 4, versículo 12. Capítulo 4 de Hebreos, versículo 12, dice, porque la palabra de Dios es que viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios es viva y eficaz. Dios le preguntó a Ezequiel, ¿pueden volver a vivir estos huesos? Señor, solo tú lo sabes. Y entonces Dios le dice, habla la palabra de Jehová. Que escuchen la palabra de Jehová. Y entonces dice la narración del capítulo 37 de Ezequiel, que entonces el profeta profetizó como Dios le decía, habló como Dios le indicaba. Y entonces sucedió algo extraordinario. Dice que aquí un temblor y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Y miré, y aquí que tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero aún no había espíritu. Porque es que la condición de Israel era muy triste. Estaban muertos en vida. Parecían vivos, pero realmente estaban muertos. Así se sentían ellos. Y entonces dice, bueno, ya ha ocurrido algo extraordinario, pero no tienen vida. Y entonces versículo 9, y me dijo, profetiza al espíritu, hijo de hombre. Y di al espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre los muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado y entró espíritu en ellos y vivieron y estuvieron sobre sus pies. Y aquí que era un ejército grande en extremo. Y entonces me dijo, hijo del hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí que ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Pero profetiza y por lo tanto dile, así he dicho Jehová, y aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas
y os traeré a la tierra de Israel. Lo imposible podía ocurrir, podía ser posible. Lo impensable podía ocurrir. Podían volver a ser una nación grande como lo habían sido. El templo volvería a ser levantado, las murallas volverían a ser reconstruidas. Eso sería posible si ellos estaban dispuestos a escuchar la voz de Jehová. Escuchemos la palabra de Jehová y las cosas imposibles serán posibles. Pero hermanos, démosle el lugar que merece la palabra de Dios. Y como dice Santiago, dice, hay no solamente oidores, sino hacedores. Hermanos, aferrémonos a este libro sagrado, la palabra de Jehová, porque en los tiempos más difíciles es la palabra de Jehová la que nos sacará adelante. Por eso Dios le enfatiza al profeta y le dice, profetiza, habla palabra de Jehová. Y entonces ocurrirá lo impensable, ocurrirá lo que nadie podría creer, lo que nadie podría imaginarse. Pero habla la palabra de Jehová y que ellos escuchen la palabra de Jehová. Hablemos a Dios con la seguridad de que Él nos oye. Y Él hará que lo imposible sea posible. Seamos fieles a Dios. Israel había llegado a esa condición como resultado de haberse apartado de Dios. Había llegado a ese estado tan crítico, tan lamentable, donde ya habían perdido toda esperanza, todo deseo de vivir, porque ellos habían decidido obedecer al enemigo antes que a Dios. Y por eso el llamado de Josué en este momento es vigente. Escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses a los que sirvieron vuestros padres allá al otro lado del río, que yo y mi casa serviremos a Jehová. A veces queremos ver milagros, pero viviendo a nuestra manera, y nunca ocurrirán. Los milagros ocurren cuando yo vivo a la manera de Dios, cuando yo obedezco a Dios, cuando yo escucho la palabra de Dios, cuando yo hablo la palabra de Dios, entonces podré ser testigo de los milagros, del poder de Dios y de que lo imposible pueda ser posible con Dios. Dios me dice, acuérdate de devolverme lo que me pertenece, mis diezmos, mis ofrendas. Pero yo le digo, no, Señor, es mucho lo que tú me pides. Y luego quiero la bendición de Dios. Mi egoísmo triunfa. Y eso fue lo que le pasó a Israel. Su egoísmo lo derrotó y se olvidó de Dios y descendió a las profundidades más hondas, porque lejos de Dios, de la obediencia a Dios, el ser humano fracasa. Hermanos, Dios desea que su iglesia hoy refleje su gloria. Dios había colocado a Israel en una encrucijada clave para que fuera testimonio a todas las naciones. Dios quiso que Israel reflejara su gloria, pero se negaron a obedecer a Dios.
no reflejaron la gloria de Dios, querían reflejar su propia gloria. Pero Dios hoy desea que su pueblo, que nosotros reflejemos su gloria. Y mis hermanos, Dios hará que esta iglesia, a pesar de que a veces le vemos falencias en los líderes, pero Dios hará que esta iglesia, no otra, hará que esta iglesia refleje del Hijo de Dios cuando venga en gloria con gran poder. El Elías escatológico, porque la Biblia habla de 3 Elías. El Elías literal, allá en el Antiguo Testamento. El segundo Elías, en el Nuevo Testamento, que preparó la venida del Mesías, Juan el Bautista. Y esta iglesia es el tercer Elías, que está preparando el camino para que el Hijo de Dios venga por segunda vez con gran poder y gran gloria. Y el Señor está esperando revelar su gloria a través de su iglesia, a través de cada uno de nosotros. Queremos nosotros decirle a Dios en esta mañana, nosotros somos cual huesos secos. Señor, aviva mi vida, aviva el fuego de tu Espíritu Santo en mí. Queremos que Dios nos llame de la muerte espiritual y nos reviva. Si acaso en este momento has sentido que tu vida no vale, has perdido la esperanza de Jesús, seguro estoy hablando para alguien aquí que siente que no es nadie en el mundo. Ahora mismo puedes decirle a Jesús, Señor, como los huesos secos de la visión de Ezequiel, yo quiero que tú avives la esperanza en mi vida, en mi corazón. Que tú me llenes de confianza en ti. Señor, yo quiero que me ayudes a buscar tu palabra cada día, a hablarte cada día, a buscarte como lo más importante para mi vida. Señor, yo quiero que tú avives el fuego del Espíritu Santo en mí y que a través de mí tu gloria se pueda reflejar ante mi familia, ante mis vecinos, mis compañeros, mis amigos, el mundo que me rodea, que yo pueda reflejar tu gloria, que yo pueda ser ese Elías que está preparando el camino para que Jesús muy pronto venga en gloria a llevar a su iglesia. Estamos dispuestos a abrir su palabra. Estamos dispuestos a escuchar la palabra de Jehová. Estamos dispuestos a hablar la palabra de Jehová. ¿O hasta cuándo vamos a estar ahí en 2 aguas? Como dijo Josué, yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Y tú? ¿A quién vas a servir? Queremos, mis hermanos, en esta mañana colocándonos de pie, decirle al Señor, Señor, yo quiero que tú hagas un milagro en mi vida. Dios te bendiga. Seguramente tienes un problema en tu vida. Puedes tener la seguridad de que Dios obrará. Y eso que tú ves imposible y que seguramente han dicho los hombres que es imposible, Dios lo hará en tu vida. Oremos. Amado Padre que estás en los cielos, santificado